Estaba de pie en medio de una calle vacía, apretando en la mano un manojo de llaves que, hasta esa mañana, habían sido el símbolo de mi amor y sacrificio. El viento frío de Madrid me calaba hasta los huesos. Aunque llevaba puesto mi viejo traje de lana, el mismo que no me quitaba desde que María, mi hija, era una niña. Las llaves del apartamento, ese que le había regalado a ella y a su prometido Javier, ahora parecían una carga pesada en mi bolsillo. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza. Papá, no vengas a la boda. Me haces sentir incómoda. Yo, Miguel Antonio García, el hombre que lo dio todo por su felicidad, estaba allí, aturdido, incapaz de creer que mi única hija pudiera hacerme algo así. Todo comenzó hace 3 meses. María, mi pequeña de rizos castaños, y una risa que una vez llenó nuestro humilde hogar en el barrio de Lavapiés, anunció que se casaba. Javier, su prometido, era un abogado de una familia acomodada, con una sonrisa perfecta y un reloj caro que ajustaba ostentosamente en su muñeca. Nunca confié del todo en él, pero María brillaba a su lado, y yo, como cualquier padre, quería verla feliz. Cuando me habló de la boda, decidí hacer algo especial. Vendí mi pequeño taller, donde había pasado la vida reparando zapatos, y con ese dinero compré un apartamento para ellos en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Era mi orgullo. Un piso de 2 plantas con techos altos y grandes ventanales que dejaban pasar una luz suave sobre el parqué. Soñaba con que allí comenzarían una nueva vida, y yo, tal vez, vendría los domingos a tomar café y escuchar la risa de María mientras hablaba de sus hijos. Pero todo cambió la semana pasada. Estaba en mi pequeño apartamento de alquiler cuando María llamó. Su voz era fría, casi desconocida. «Papá, tenemos que hablar», dijo, y sentí un nudo en el pecho. Vino a verme esa noche, con un elegante abrigo y una bolsa de alguna marca de lujo. Preparé su tarta favorita, como hacía cuando era pequeña, pero ni siquiera la tocó. Papá comenzó, mirando a un lado. «No quiero que vengas a la boda». Me quedé helado, sosteniendo la taza de café. El mundo parecía detenerse. Esperé a que explicara, que dijera que era una broma, pero sus ojos estaban vacíos, como si yo fuera un extraño. «¿Por qué?», logré articular, con la voz temblorosa. «Tú no encajas. Javier y su familia son diferentes. Están acostumbrados a cierto nivel. Y tú, tu chaqueta, tu acento, tus historias de lavapiés, todo eso no queda bien. No quiero que piensen que vengo de...». Se detuvo, pero ya lo había entendido. «De una familia humilde». Terminé por ella, con un nudo en la garganta. Ella guardó silencio, jugueteando con el asa de su bolsa. La miré, a mi pequeña, a quien crié solo después de que su madre, Isabel, muriera de cáncer cuando María tenía solo 6 años. Recordé las noches trabajando hasta tarde reparando zapatos para comprarle un uniforme escolar, leyéndole cuentos, enseñándole a montar en bicicleta en el Parque del Retiro. Y ahora ella, mi María, estaba frente a mí diciendo que le daba vergüenza. «Les regalé un apartamento», dije en voz baja. «Di todo lo que tenía». «Lo agradecemos», respondió, pero su voz carecía de calidez. «Pero eso no significa que debas estar en la boda. Entiéndelo, papá. Es importante para Javier. Y para mí». No recuerdo cómo se fue. La puerta se cerró tras ella y me quedé sentado frente a la mesa, mirando la tarta intacta. Esa noche no dormí. Caminé por la habitación, recordando cada momento en que me sacrifiqué por ella.
¿Cómo renuncié a mi sueño de abrir un taller en Barcelona para estar a su lado? ¿Cómo tomé trabajos extras para que pudiera estudiar en una buena universidad? Y ahora ella me rechazaba como si fuera una mancha en su vida perfecta. Al día siguiente, fui al apartamento en Salamanca. No sabía por qué iba, pero mis pies me llevaron allí. Las llaves tintineaban en mi bolsillo y mi corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, me recibió el olor a pintura fresca y el vacío. El piso aún no estaba habitado, pero ya podía imaginar cómo María y Javier planeaban su vida allí. En la cocina había una pila de revistas de diseño de interiores y en el alféizar de la ventana una tarjeta que decía: «A nuestro futuro hogar. Con amor, Javier». Sentí que la rabia crecía dentro de mí. Aceptaron mi regalo, pero me rechazaron a mí. En ese momento tomé una decisión. No podía permitir que mi sacrificio se convirtiera en una simple herramienta para su vida perfecta. Llamé a mi viejo amigo, el abogado Carlos, y le pedí que revisara los documentos. Resultó que aún no había firmado el contrato final de donación. El apartamento seguía siendo mío. Y entonces hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Tomé las llaves y decidí que no les daría nada. María se enteró 2 días después. Irrumpió en mi apartamento con el rostro enrojecido por la furia y los ojos brillando. «¿Cómo pudiste?», gritó apenas cruzó la puerta. «¡Era nuestro apartamento! ¡No puedes hacer esto!». Estaba junto a la ventana, mirando las estrechas calles de Lavapiés. Mi barrio, mi hogar, mi vida, todo lo que ella ahora despreciaba. «Dijiste que te hacía sentir incómoda», respondí, esforzándome para que mi voz no temblara. «Me rechazaste, María. Lo di todo por ti, y tú ni siquiera quieres que esté en tu boda». «No es lo mismo», exclamó. «El apartamento es nuestro futuro. No puedes simplemente quitárnoslo». «Era mi regalo», dije, girándome hacia ella. «Mío. Y puedo recuperarlo si no valoras a quien te lo dio». Ella se quedó en silencio, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de dolor, sino de enojo. Esperé que dijera algo, que se disculpara, pero en cambio lanzó: «Siempre has sido así, egoísta. Solo piensas en ti». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho, pero no retrocedí. «Egoísta», repetí, alzando la voz. «Trabajé noches enteras para que pudieras estudiar. Vendí mi taller para darte ese apartamento. Y tú ni siquiera puedes mirarme a los ojos y decirme que me quieres». Ella apartó la mirada y vi que sus hombros temblaban, pero no dijo nada. Simplemente se fue, dejando un silencio más fuerte que cualquier grito. Pasó un mes. La boda de María y Javier debía celebrarse en una semana, pero no sabía qué estaba pasando. Ella no llamó ni escribió. Intenté ocuparme con el trabajo, pero cada noche volvía a pensar en ella. No quería odiarla, pero el dolor no se iba. Empecé a dudar. ¿Fui demasiado duro? ¿Debería haberle dejado el apartamento? Pero cada vez que recordaba sus palabras, sabía que no podía haber actuado de otra manera. Una noche Carlos vino a verme. Trajo una botella de Rioja y noticias. Resultó que Javier y su familia no eran tan impecables como parecían. Carlos, al revisar los documentos, descubrió que Javier estaba involucrado en asuntos financieros dudosos. Había usado el nombre de María para abrir cuentas donde se transfería dinero de origen desconocido. Carlos sospechaba que Javier planeaba usar el apartamento como garantía para sus manejos. «Miguel, hiciste lo correcto», dijo Carlos, sirviendo el vino. «Si hubieras dado ese apartamento, podrías haberlo perdido todo». Me quedé mirando el vaso,
sintiendo cómo la rabia se transformaba en alivio. Pero era un alivio amargo. No quería que María sufriera. Quería que fuera feliz, aunque eso significara quedarme al margen. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome perdido por primera vez en mucho tiempo. Habla con ella, respondió Carlos. Es tu hija. Está perdida, pero no para siempre. Decidí encontrarme con María. Le escribí una carta a la antigua, en papel, como hacía cuando era pequeña. Escribí sobre cuánto la amaba, cómo extrañaba su risa, cómo quería que fuera feliz. No mencioné a Javier, no la acusé. Solo le pedí que nos viéramos. Ella vino. Fue en una pequeña cafetería en el Retiro, donde solíamos comer churros los domingos. Se veía cansada, con ojeras, y el cabello recogido en un moño desordenado. Pedí un café para ella, como antes, y nos sentamos en silencio hasta que habló. No lo sabía, papá dijo en voz baja. No sabía que Javier, que era así. Me quedé callado, dejándola hablar. Contó cómo descubrió sus manejos, cómo él intentó manipularla. Lloró, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi pequeña, no a la mujer fría que me había rechazado. Fui terrible, susurró, secándose las lágrimas. No debí decir esas cosas. Solo quería que todo fuera perfecto. Tomé su mano. Estaba fría, pero la apreté con fuerza. Eres mi hija, dije, y siempre te amaré, incluso cuando te equivocas. Ella sonrió entre lágrimas, y en ese momento sentí que el peso en mi pecho comenzaba a disolverse. Hablamos durante horas, recordando viejos tiempos, riendo sobre cuando dejé caer un churro en el chocolate y manché su vestido. No le devolví las llaves ese día, no porque no quisiera, sino porque sabía que necesitábamos tiempo para sanar. Regresé a casa cuando el sol se ponía. Las calles de Lavapiés estaban llenas de vida. Niños corriendo, ancianos jugando cartas en las cafeterías, música saliendo de las ventanas abiertas. Saqué las llaves del bolsillo y las miré. Seguían conmigo, como un recordatorio de lo que hice por mi hija. Pero ahora sabía que las llaves no eran solo un apartamento, eran mi amor, mi sacrificio, mi esperanza. No sabía qué pasaría después. María canceló la boda, pero Javier aún estaba por ahí, y sentía que podría volver. Los documentos del apartamento seguían con Carlos, y no estaba seguro de qué hacer con ellos. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que María y yo teníamos una oportunidad para empezar de nuevo. Me senté a la mesa, me serví un vaso de Rioja y miré una vieja foto donde estamos, María y yo, en el Parque del Retiro. Ella ríe y yo sostengo su mano. Sonreí. La historia de nuestra familia aún no había terminado.